este momento, para analizar lo que está sucediendo en la política cubana, tenemos a Martadela Tamayo. Ella es miembro de la Organización de la Observación de Derechos Electorales en Cuba. Está en directo desde la isla para analizar con nosotros qué es lo que está pasando a nivel electoral y político. Martadela, bienvenida a estas pantallas de DNews, y quiero empezar esta entrevista preguntándote si el partido de oposición está prohibido, ¿con quién compite el partido oficialista? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. No sé si se me escucha, porque estamos tan lejos y hasta sin fluido eléctrico, ¿no? La luz que tengo es la del día, desde las 8 de la mañana. Entonces, básicamente, respondiendo a su pregunta, pues no se compite con nadie, porque realmente estamos en presencia de una votación de 470 diputados para 470 curules, ¿no? Lo cual es de manera con el propio Partido Comunista de Cuba. Los diputados van a responder solo a ese Partido Comunista de Cuba, en este caso. Claro, Martadela, lo que me estás contando es muy preocupante sobre la situación de electricidad. ¿Cómo se ha presentado este tema y cómo son los cortes de luz? ¿Cómo son los cortes de luz en la isla? Bueno, los cortes de luz en largas horas, en este caso estamos en La Habana, en la ciudad del Casino Deportivo, municipio Cerro, y desde las 8 de la mañana hasta hoy ya 3 de la tarde casi en Cuba, no tenemos fluido eléctrico. Hay ciudades, hay municipios que están hasta 14, 15 horas sin corriente. Esto pues, fue una de las situaciones que ocurrió en el mes de julio pasado del 2022, donde varios cubanos y cubanas pues salieron a las calles a protestar porque los pocos alimentos que también conseguimos pues se corrompen, se echan a perder. Claro que sí, no tienen refrigeración. Y esto se da como parte de unas afectaciones que ha sufrido la red eléctrica. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional acerca de esto? Bueno, el gobierno nacional en cada momento en el noticiero lo que intenta es dar una justificación de la situación y de que las propias campos de electricidad, ¿no? La electricidad pues falla, y la justificación que da es por toda la situación y se ampara siempre en el bloqueo, ¿no? Y va a seguir así, se dice, hasta principalmente lo que es el tiempo del verano, porque es que realmente no hay cómo pues aguantar, ¿no? Toda esta situación que ocurre en Cuba con la electricidad y el desabastecimiento, y esto es causa principal del propio hartazgo de la población y la abstención tan grande que se ha marcado en estos últimos procesos. Claro que sí. Martadela, volvamos a las elecciones, a hablar de la política interna. ¿Cómo se puede garantizar el derecho electoral si uno va a las urnas y aparentemente es un sistema dictatorial, porque no hay una oferta, uno no puede decidir? Esto estaría suprimiendo un derecho al voto, porque es como que no compite una cosa con la otra, no hay de dónde agarrarse. ¿Cómo se ha debilitado el sistema político y electoral en tu país? Exactamente, realmente estamos en presencia de muchos cubanos y cubanas, esos 8 millones de cubanos que en su mayoría se abstienen o dicen que no al propio sistema, ¿no? Y ayer era un ejemplo de ello. Nosotros desde la observación electoral, la cual también es criminalizada por el propio Estado, intentamos salir a las calles, tomar el pulso, medir la temperatura de lo que estaba ocurriendo en el proceso, y estuvimos como 3 horas aproximadamente dejando a los observadores de manera discrecional por esta propia criminalización que ocurre, y los datos, las fotos, las muestras, las narrativas, pues demuestran todo lo contrario a ese 75% que está colocando hoy la Comisión Electoral. ¿Qué sucede? Y rápidamente, y es que como el propio ejercicio de la observación y de los partidos políticos de carácter independiente, repito, se criminaliza en la isla y no está legal, pues lo que conlleva todo esto es una ola de represión hacia las personas que intentamos alzar las voces en este sentido. Y no hay por parte de la observación tampoco internacional, no existe en Cuba.
Y la Comisión Electoral Cubana, quiero que quede claro y dejarlo claro, siempre lo decimos, la propia Comisión Electoral Nacional, pues no ofrece datos al respecto que de manera que puedan ser contrastados desde los partidos políticos o desde el propio monitoreo ciudadano puro. Claro, es que sería como hacerse un autobombo, una autopropaganda, porque si tú no compites con nadie, pues es obvio que vas a ganar. Entiendo la impotencia que pueden sentir no solamente los ciudadanos, sino sectores como el tuyo, que tienes que observar tal vez algunas injusticias en el sistema. ¿Cuál crees que sería una solución inmediata y que de verdad pudiera aplicarse, porque antes de las elecciones presidenciales tendría que suceder algo en materia electoral y política en Cuba? Bueno, desde el trabajo que hacemos con la propia Organización de Transparencia Electoral, estamos constantemente pues pidiendo, ¿no?, a instancias de la Comisión Electoral Nacional que se deje, que se audite al menos estas actas de los registros, ¿verdad? Las actas donde queda todo el tema de los conteos, los escrutinios, porque la ley electoral te dice que usted puede estar en el escrutinio y observarlo, pero no es lo que ha ocurrido. Hay una opacidad y no transparentar los datos al respecto. Ojalá y se nos pudiera dar acceso hacia eso. Y que bueno, número 2, que no se criminalizara el activismo independiente, sea de cual forma sea. Incluyo el periodismo independiente que nos acompaña en todos estos procesos. Marta, esa denuncia es gravísima. ¿Qué pasa con la gente que tiene partidos de oposición? Claramente estos están prohibidos, no pueden participar en las elecciones, tampoco pueden hacer mucho para el tema de lo que tú decías, hacer activismo político. ¿Dónde están y quiénes son las figuras más visibles de la oposición? Bueno, muchas han sido las que nos han acompañado en otros tiempos, ¿no? Y en estos mismos tiempos, preguntas difíciles para una activista que se reúne con muchos. Pero, por ejemplo, Manuel Cuesta Morúa es el presidente del Consejo para la Transición, una coalición política, y ayer constantemente también sufrió acoso porque apoyaba todo esto de la abstención y el tema de la observación. Y otra figura que no puedo dejar de hablar es José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, que ambos son presos de la Primavera Negra y hoy, después del 11 de julio, están presos, ¿no? Y son figuras políticas muy reconocidas dentro de la isla, y su activismo los ha llevado a eso, a que se criminalice a tal punto en el caso de José Daniel es triplemente preso político y Félix Navarro doblemente, y como ellos muchos más. Y el artista Luis Manuel Otero Alcántara, no puedo dejarlo de mencionar desde el arte, que es una figura icónica y que ha aportado muchísimo a nuestra lucha. Pues qué interesante, Marta Tamayo, miembro de la Observación de Derechos Electorales, en directo desde Cuba, contándonos todo. Situación que preocupa y donde hay que poner una lupa: los presos políticos en la isla y el tema de la prohibición a la oposición. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos de tu tiempo. Te dejamos para que sigas ahorrando luz. Esta es la situación que se vive lamentablemente en la isla de Cuba.